Bueno, les sigo comentando lo del artículo 7 de la pacificación del conflicto familiar. Decíamos que hasta en la primera parte es lo mismo que el Código de Nación. Sin embargo, después dice, es obligación esencial de quienes intervienen en los procesos de familia no agravar con acciones u omisiones el conflicto familiar motivo del proceso. Asimismo, constituye deber especial de quienes patrocinan a las partes, sin perjuicio de abogar por los intereses de la respectiva persona, promover una adecuada representación legal e integral que procure el respeto por los derechos humanos de los sujetos integrantes del conflicto familiar, en especial cuando existen niños. Esto quiere decir que la actuación de los abogados tiene que estar, guiada por la pacificación del conflicto y no acrecentar el conflicto. Es muy fácil en materia de familia acrecentar el conflicto o envalentonar a las partes para que el conflicto sea cada vez mayor. Y es muy difícil disminuir el conflicto y lograr que las aguas se calmen y lograr con acuerdos o a través del diálogo, de la escucha, lograr que las personas puedan estar más tranquilas o puedan tener una pacificación, un acuerdo o algo que les mejore la situación familiar y no que se las empeore. Por eso, justamente, la tarea de los abogados de familia es bastante difícil, bastante ardua, y este artículo nos obliga a intentar esto, lograr la pacificación y no la guerra, digamos, porque la realidad es que cuando la familia está en crisis, la intervención de la justicia tiene que ser para ayudarla y no para acrecentar aún más ese conflicto, ¿sí? Entonces, este artículo específicamente habla de una cuestión ética de los abogados que litigan en cuestiones de familia y de las posibles sanciones que podrían ser impuestas si no cumplen con este artículo, ¿sí? Con respecto a otro principio bastante importante que también está en el Código Civil es el de la oficiosidad. Entendiéndose, porque bueno, acá hay discusiones sobre qué significa la oficiosidad, ¿sería que el juzgado tiene que hacer todo? No, no es eso. El principio de oficiosidad en materia de familia se entiende como aquel principio en donde el juez tiene que ser el conductor del proceso. Esto significa que es el juez el encargado, o sea, es el juzgado el encargado de decidir cómo se impulsa un proceso y a cargo de quién le corresponde el impulso del proceso, ¿sí? No va a ser lo mismo en materias netamente patrimonial. Ahí la oficiosidad no está en juego, ¿sí? No es un principio que se aplique cuando hay cuestiones patrimoniales y ambas partes sean capaces y mayores de edad. Pero sí la oficiosidad entra en juego cuando estamos hablando de personas vulnerables, todo el colectivo vulnerable. Ahí sí la oficiosidad entra en juego, porque si un expediente queda paralizado, pensemos un expediente de una situación de violencia, donde hay un niño en riesgo, bueno, ahí sí le corresponde al juzgado el deber de impulsar o bien ordenar, dirigir el proceso para que su impulso sea llevado a cabo por las partes, ¿sí? Esa es la oficiosidad, que es también un principio muy importante del fuero de familia y específico del fuero de familia. La gratuidad, el artículo 3, todas estas cuestiones tienen el principio de gratuidad, quiere decir que no hay que pagar el sellado impuesto de justicia, sellado de actuación, todas esas cuestiones acá no se abonan, no se pagan. Y acá vamos a un principio que, como yo les había dicho, que el Código Civil era un piso mínimo y nosotros podríamos ir un poquito más allá. Acá fuimos un poquito más allá y incorporamos un principio que es el del lenguaje simple y comprensible, que tiene que ver con la tutela judicial efectiva, o sea, nada más y nada menos que con eso, ¿sí? Con la posibilidad de que la justicia llegue a la gente y que esa llegada sea comprensible, sea entendible, ¿sí? No simplemente que llegue un papel notificándonos algo donde no sabemos lo que significa, que es lo que comúnmente pasaba, digamos, o sea, una notificación de un juez tiene que ser entendida por el justiciable. Básicamente es eso. Y sobre todo por los justiciables más vulnerables. O sea,
como una sentencia en donde estamos hablando, por ejemplo, de un niño, una sentencia, se me viene ahora a la mente una de adopción, un caso de adopción de varios hermanos donde un juez le hablaba a todos los hermanos. ¿Cómo un juez que interviene en la vida de una persona puede modificársela y esa persona no puede entender lo que el juez le está diciendo? ¿Sí? O sea, eso no puede pasar. No puede pasar que un juez decida sobre otra persona y no tenga la capacidad, ese juez, de hablarle claramente y explicárselo claramente. Pasa con los procesos donde hay niños, pasa con los procesos donde hay personas con capacidad restringida, donde las sentencias ya, la mayoría, casi todas las sentencias, por lo menos en esta circunscripción, tienen un párrafo dedicado para la persona, en donde se le habla de manera que la persona lo pueda comprender, ¿sí? No se utiliza lenguaje técnico, o sea, todo eso que quizá para nosotros los abogados lo tenemos tan incorporados, para el justiciable no tiene por qué saberlo y necesita entender una sentencia que le afecta su vida, su patrimonio o lo que sea. Entonces, este principio súper importante fue incorporado a nuestro código como novedad, ¿sí? Lenguaje simple y comprensible, que tiene que ver con dos cuestiones básicamente, con el lenguaje que tengo que tener yo, digamos, como jueza en una sentencia, y con la capacidad de escucha del otro o de entendimiento del justiciable, porque muchas veces pasa que a veces necesitan un apoyo, una persona de confianza que se los explique, que les explique la sentencia. Bueno, también esa es una parte de este principio, del poder hablar en lenguaje claro y comprensible y que las personas tengan acceso, se puedan hacer de esa información sin quedar en desventaja, ¿sí?